Lo que vas a escuchar viene en el libro, están en el aire. El circo. No supimos en qué momento la montaron. Una mañana apareció junto al río una carpa circular como un pastel rayado de rojo y amarillo, con una bandera coronando la parte más alta. La vida rutinaria en el pueblo nunca se veía interrumpida, excepto cuando llegaba a un circo. Los niños entonces abandonaban sus balones y las porterías hechas de mochilas o piedras a media calle. Las niñas también dejaban sus juegos y corrían a la función. Familias enteras se daban cita en la carpa para reírse con los payasos, tener un subidón de adrenalina con los acróbatas o maravillarse con las misteriosas habilidades de algún hipnotista. Las parejitas tampoco se lo perdían, aunque después se la pasaran de manita sudada, prestando poca atención al show. Ellas, muy coquetas, maquilladas y vestidas con esmero y delicadeza. Ellos muy galanes, de bota y sombrero. Todo era una fiesta, y no faltaban los algodones de azúcar, las manzanas con caramelo ni las palomitas. Por eso, el día que apareció aquella carpa, fuimos a preguntar qué tipo de espectáculo presentarían. Un letrero de prohibido el paso y una cinta impidieron que nos acercáramos. Ningún trabajador se asomó cuando los chiquillos comenzaron a silbar. Y aunque nadie se atrevió a corroborarlo, todos sospechábamos que el interior de aquel toldo rayado estaba vacío. No fue hasta después de 3 días de incertidumbre que perifonearon por las calles el curioso anuncio. Esta noche ven a ver a las criaturas más insólitas del planeta. El cerdo con alas, el hombre lobo y el niño que vive en una caja de cristal. No era la primera vez que llegaba al pueblo un espectáculo de fenómenos, de esos en los que presentan a infortunados con padecimientos médicos o estafan con ilusiones ópticas. Aún así la curiosidad pudo con nosotros. Esa noche en medio pueblo hizo fila para ver al cerdo, al hombre y al niño. En la entrada nos hicieron firmar lo siguiente. Doy fe de que ni mi familia, si me acompaña, ni yo padecemos ninguna enfermedad del corazón o cualquier otra que nos impida experimentar emociones fuertes. Asumo las consecuencias que puedan resultar de nuestra participación en el espectáculo y deslindo de toda responsabilidad al circo. Entiendo que cualquiera de nosotros podría ser una de las criaturas que estamos por ver y me comprometo junto a mi familia a tratarlas con respeto. Nombre y firma. Lo de la carta responsiva y el hecho de no permitir el ingreso de menores sin la compañía de sus padres tenía que ser una estrategia para crear un halo de misterio. Por más reales que parecieran las criaturas, no podían ser tan perturbadoras. Nos sentaron en las gradas y el presentador anunció al cerdo con alas tras la tercera llamada. El animal salió de alguna parte y dio 2 vueltas por encima de nuestras cabezas, casi tocando la carpa, antes de aterrizar en la pista. Al mismo tiempo se escuchó el efecto de sonido de un coro celestial. El párroco en la primera fila se removió incómodo en su asiento. El cerdo iba vestido de ángel y tenía alas, alas de verdad, aunque era evidente que en otro tiempo estas habían pertenecido a algún ave, quizá un águila real. Las alas debían estar cosidas entre los pliegues del disfraz. Y no, el cerdo no volaba. Atado a una cuerda, lo habían paseado sobre nosotros. El público prorrumpió en aplausos y carcajadas. A nadie le importó aquel fraude excepto a don Rodo, el presidente municipal, que abandonó la carpa hecho una furia luego de gritar que aquello era un robo y de amenazar a los trabajadores del circo con quitarles el permiso. El espectáculo continuó. Trajeron una jaula en cuyo interior algo se movía.
Cuando las luces se enfocaron en aquel punto, pudimos ver a la criatura gracias a la gran pantalla que ampliaba lo que sucedía en la pista. El presentador pidió a 10 voluntarios que se acercaran a comprobar que era real. Sería injusto decir que se trataba de una estafa más. Varios de nosotros lo tocamos para comprobar que el pelo que le cubría el cuerpo estaba unido a la piel. Se le notaba aburrido, como si solo estuviera esperando que aquel bochornoso momento terminara pronto y le pagaran por hacer el ridículo. No era agresivo. La jaula estaba de más para aquel hombre que tuvo la mala suerte de haber nacido enfermo. Le pidieron que aullara y lo hizo de mala gana. También recibió aplausos, aunque no tantos como el cerdo. Llegó el momento de la última presentación. Para ser honestos, es la que menos había llamado nuestra atención cuando la perifonearon. Por eso nos sorprendió que la dejaran para el final. ¿Qué tenía de especial un niño que vivía en una casa de cristal? La respuesta la tuvimos a continuación. Con un remolque trajeron la pista a la dichosa casa de cristal. En realidad parecía una pecera, aunque mucho más grande que la jaula del hombre lobo. Adentro jugaba con su pelota un niño rubio con pijama y gorrito. Como mucho tendría unos 5 años. En un momento pateó su juguete, que se estrelló contra uno de los cristales y rebotó golpeándole la cabeza. Se aplaudió y brincó celebrando su travesura. Sus risas, amplificadas por las bocinas, se escucharon en toda la carpa. Mientras que algunos de los espectadores comenzaban a aburrirse, otros, en especial las mujeres, le empezaron a hablar con tono cariñoso. «Mira, qué lindo niño». «¡Ay, es muy tierno! Ve cómo se divierte». «Pero sí es muy guapo, todo rubiecito. Este sí que parece un ángel». «Damas y caballeros», la voz del presentador interrumpió los halagos, «ustedes no han pagado su entrada para ver a un niño jugar». Hubo un murmullo de acuerdo. El hombre siguió hablando grandilocuente. «Este pequeño se llama Esteban. Aunque lo pueden ver a través del cristal, él no puede verlos a ustedes. Ni siquiera es capaz de oírlos». Aquello despertó el interés de quienes lo estaban perdiendo. Desde que vive en esta casa de cristal, no ha vuelto a salir ni a tener contacto directo con otros humanos. Se detuvo analizando a su público. El silencio era abrumador. ¿Qué diría a continuación? ¿Explicaría que el niño estaba allí por alguna enfermedad? ¿Que la pecera era una especie de incubadora en la que lo habían metido al nacer para protegerlo? Quizá no tenía defensas y solo podía vivir de esta manera. No hubo explicación. Señoras y señores, y niños que nos acompañan, se preguntarán, si Esteban no puede tener contacto con nadie, ¿cómo es que se alimenta? A continuación, trajeron un gran botón rojo desde detrás del telón. El presentador llamó a la pista a Pedrito, el hijo del carnicero. «Si quieres ver cómo le damos de comer, presiona el botón». Lo alentamos con aclamaciones y lo hizo. Una galletita cayó desde la tapadera de la pecera. En el interior el niño aplaudió y la agarró y se la llevó a la boca. Trajeron otro botón, uno negro. El presentador llamó esta vez a una voluntaria, Magdalena, la hija del único profesor que trabajaba en la primaria. «Si presionas el botón negro, las galletitas desaparecerán». Pedrito presionó el rojo.
Una galleta más cayó dentro de la caja de cristal y Esteban se la comió. Magdalena ni siquiera se atrevió a mover un dedo. En las gradas la abuchearon y la niña regresó llorando con su padre. Otra tomó su lugar con la determinación de hacer lo que su antecesora no había consumado. El hijo del carnicero le dio otra galletita a Esteban, pero la nueva participante, ni lenta ni perezosa, hizo uso del poder que se le había conferido y la galletita fue absorbida antes de que el niño alcanzara a agarrarla. En la pantalla enfocaron sus ojos azules confundidos. Sobre las gradas, algunas mujeres se llevaron las manos a la boca. Entonces el rubiecito comenzó a reír. Se estaba divirtiendo. Aquello se repitió por un par de minutos. La galletita caía y desaparecía mientras el niño, entre risas, se esforzaba por atraparla para que no se le escapara. Aquello recordaba el juego de los topos que se asoman de su agujero y tienes que golpear antes de que vuelvan a ocultarse. Finalmente consiguió hacerse con una galleta y los aplausos estallaron al instante. Pero el presentador, como si no estuviera dispuesto a que el jolgorio continuara, interrumpió. «Eso es, estimada audiencia. Me alegro de que estén disfrutando la función. Pero esto todavía no termina. Redoble de tambores. Un tercer botón. Quien quiera puede usarlo». El niño jugaba otra vez con su pelota sin saber que sobre él estaban puestos los ojos de cientos de personas. «Pero díganos, ¿qué pasará si se aprieta el botón?», preguntó alguien desde las gradas. «Esta vez no puedo revelarles qué pasará. Echaría a perder el espectáculo. Venga, ¿quién será nuestro siguiente participante?» No hubo voluntarios. «En ese caso», se aclaró la garganta, «daremos por concluida la función». «Espere», interrumpió doña Marta, quizá la viuda más conocida del pueblo. «Yo lo haré». Había ganado fama debido a su carácter huraño. Los niños contaban leyendas en torno a su persona y a su casa, que permanecía casi siempre cerrada y con cortinas en las ventanas. Al principio nos sorprendió que se animara a alzar la voz y a exponerse ante la mirada de todos. Luego reflexionamos en que tenía todo el sentido del mundo. Solo una persona a la que no le interesa hacer amigos sería capaz de usar el botón sin remordimientos. Lo accionó y una canción de cuna comenzó a sonar. Fue sorprendente la rapidez con la que Esteban se quedó dormido. Alguien más, animado por el atrevimiento de doña Marta, hizo uso del botón. Un chorro de agua despertó al pequeño. Se puso a llorar. «¿Están locos?», estalló la señora Clara. «Son unos abusivos. Pobre nene». Al ver que nadie le hacía segunda, tomó a sus dos hijos y se dirigió a la salida. Un hombre rompió la tensión al caminar hasta el botón. Lo presionó. Trozos de papeles dorados volaron por toda la carpa. En la pantalla había un letrero. «Felicidades, ganaste 1000 pesos». Aquello fue una sorpresa. No nos había pasado por la cabeza la posibilidad de recibir premios. El pequeño Esteban había dejado de llorar y comenzaba a dormirse abrazado a su pelota. Ya no fue necesario invitar a nadie a participar. Una fila de voluntarios se empezó a formar. El siguiente se ganó 2000 pesos. ¿Cuál sería el premio mayor? Después fue el turno de Daniel, el conductor de un taxi. Un brazo mecánico con una aguja se desplegó desde la tapa y ponchó la pelota. El niño volvió a llorar. Cuando el taxista sintió las miradas acusatorias, titubeó. No sabía que eso ocurriría». «Eres un animal»,
soltó la anciana que estaba detrás de él en la fila. El llanto de Esteban se intensificaba. ¿Qué se podría hacer? Quizá el botón lo solucionara la próxima vez. Tal vez apareciera una nueva pelota o un oso de peluche o, mejor aún, una consola de videojuegos. ¿Se arriesgaría alguien? Apreciable audiencia. El presentador sacudió su sombrero de copa alta para atraer la atención hacia él. Mientras deciden si desean continuar, permítanme contarles que Esteban vive de esta manera porque es peligroso para la humanidad. Eso había imaginado. El profesor sonó pensativo y abrazó a su hija que lo acompañaba en la fila. No sé qué haría si mi niña también padeciera una enfermedad contagiosa y tuviera que vivir en una vitrina. No están entendiendo, señores. Se colocó de nuevo el sombrero y se llevó una mano al cuello para asegurarse de que el moño que completaba su atuendo seguía en su sitio. Esteban mató a una persona. Es un asesino. El rubiecito pasó del llanto a los gritos. Pataleaba y golpeaba el cristal furioso. No se preocupen. Está blindado. Entre los presentes hubo opiniones dispares. Unos creían que, si había sido capaz de matar a alguien, aquel diablillo merecía estar en esa celda. Otros, sin embargo, alegaban que esas no eran maneras de hacer que un criminal pagara. En medio del barullo, la anciana que era la siguiente en la fila dio unos pasos y presionó el botón. No recibió premio. En su lugar, la mano metálica, ahora sin aguja, agarró a nalgadas al niño. «Se lo merece por malcriado». Golpeó el suelo con su bastón y fue hasta la cola a formarse de nuevo. El carnicero presionó el botón y la mano mecánica, ahora con un guante de box, noqueó a Esteban de un solo golpe. Quedó tirado y parecía aturdido. «El niño es un asesino. Debe morir», gritó alguien. Pero esta vez pocos estuvieron de acuerdo. «Yo creo», se excusó el carnicero, «creo que no es real». Después de una pausa desarrolló su teoría. «Estamos en un circo. El niño debe de ser una ilusión nada más. Una imagen proyectada». «No entiendo», dijo el párroco. «¿No se dan cuenta? Es una farsa. Igual que el puerco volador». Ahora sonreía, seguro de su inocencia. «Es un experimento social y nos están poniendo a prueba para evitar que nos ganemos los premios. Nos convencimos de que era verdad y lanzamos vítores. ¿Acaso para no escuchar lo que el presentador estaba intentando explicar, o lo que nuestra propia conciencia se atreviera a decir?» En medio del griterío vimos que el profesor alentaba a su hija Magdalena a oprimir el maldito botón. Ella no tuvo otra opción. Arrastró los pies casi en contra de su voluntad y lo hizo. Otro chorro de agua cayó dentro de la pecera. Esta vez no se detuvo. «¿Qué está pasando?», exigió saber el profesor. El presentador se encogió de hombros. Su rostro estaba pálido. «Díganme que el agua se detendrá. O al menos asegúrenme de que se trata de una ilusión y nada más». El agua siguió llenando aquel contenedor. El niño, todavía desubicado por el golpe, se levantó y caminaba tambaleante. Pidió y agarró una barra de metal que funcionaba de pasamanos en las gradas. El cristal siguió intacto tras el golpe. Su hija estaba llorando. El agua llegó hasta el cuello de Esteban.
Después lo cubrió por completo. Comenzó a sacudirse de forma desesperada y finalmente quedó inerte. Nos quedamos helados. El presentador se aclaró la garganta. «Detengan a la niña. Es una asesina y será la próxima en entrar a la caja». Fue inevitable recordar una de las líneas en la carta responsiva que habíamos firmado. Entiendo que cualquiera de nosotros podría ser una de las criaturas que estamos por ver. Este cuento forma parte de mi libro Están en el aire. Muchas gracias por acompañarme. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte los próximos cuentos.